si te dijera que la batalla que estás enfrentando ya fue ganada, que eso que tanto te preocupa, que esa lucha que llevas en silencio, que ese peso que ya no sabes cómo cargar, no necesita más de tu fuerza, sino de tu rendición. Hoy no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque Dios quiere recordarte algo poderoso. Tú no fuiste llamado a pelear solo. Su gracia no solo te acompaña, su gracia pelea por ti. Así que suelta el miedo, suelta el control, suelta la ansiedad. Porque cuando tú te apartas, Dios se levanta. Y cuando Él pelea, la victoria es segura. Antes de comenzar este video, quiero que hagas algo muy especial. Ve a los comentarios y escribe con todo tu corazón esta frase como una declaración de fe. Dios, hoy te entrego mi batalla. Amén. Escríbelo creyendo, confiando, soltando el control, porque en ese acto de fe, algo comienza a moverse en el cielo. Enseñanza 1. Dios ya está peleando por ti, aunque no lo veas. A veces te preguntas por qué no ves resultados, por qué las cosas no cambian, por qué tus oraciones parecen no tener respuesta inmediata. Pero hoy quiero que recuerdes esta promesa eterna: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Mientras tú estás luchando con tus pensamientos, tus miedos y tus dudas, Dios ya está actuando. Hay una batalla espiritual que no ves con tus ojos, pero que está sucediendo. Y en esa batalla no estás solo. El cielo entero se mueve en favor de aquel que confía. Tal vez no lo sientas, tal vez no lo entiendas, pero no necesitas ver para creer, necesitas confiar para descansar. Muchos se desgastan, tratando de controlar todo, de resolver cada problema, de entender cada detalle. Pero cuando el Señor dice que peleará por ti, no es una sugerencia, es una declaración de poder. Tú solo necesitas estar tranquilo. Esa tranquilidad no es resignación, es fe. Es la certeza de que, aunque parezca que nada se mueve, algo ya está ocurriendo en lo invisible. Lo que hoy parece estancado, mañana se convertirá en testimonio, porque Dios no olvida, no retrasa, no se equivoca. Su tiempo es perfecto, su estrategia es divina, y su victoria es segura. Es en los momentos más silenciosos cuando Dios está haciendo lo más grande. Mientras tú piensas que estás en pausa, Él está alineando cosas que ni te imaginas. Personas, puertas, oportunidades, soluciones, todo está en movimiento. Pero si dejas que la ansiedad te controle, te ciegas al milagro que ya viene en camino. Por eso, el verdadero acto de valentía no siempre es luchar con tus fuerzas, sino rendirte con fe. Dejar el control en manos del Todopoderoso es el paso más sabio que puedes dar, porque Él no necesita tu angustia para actuar, solo necesita tu confianza. Dios pelea por ti en el silencio de la noche, en medio de las lágrimas, en los pensamientos que no puedes ordenar. Él pelea por ti cuando ya no tienes fuerzas para orar, cuando todo lo que puedes hacer es susurrar: ayúdame. En esos momentos donde te sientes más débil, Dios está más activo. Él no se asusta con tus dudas, no se aleja por tu cansancio. Al contrario, se acerca con ternura, con poder, con propósito. Y aunque no lo veas, cada oración ha sido oída, cada clamor ha sido registrado, cada lágrima ha sido recogida. Recuerda el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Detrás, el ejército del faraón, delante, un mar imposible. El miedo los rodeaba, pero Dios no necesitó un ejército, solo necesitó su palabra. En un instante, partió el mar, abrió camino donde no lo había, y dejó claro que cuando Él pelea, y ningún enemigo puede resistir, así también hará contigo. En el momento preciso, abrirá un camino donde ahora solo ves obstáculos. No importa cuán fuerte venga la tormenta o cuán grande parezca el enemigo, el que va contigo es más poderoso que lo que te enfrenta.
Hoy quiero que descanses en esta verdad. No tienes que entender todo lo que está pasando para confiar en que Dios tiene el control. No tienes que sentir que todo está bien para creer que algo bueno está por venir. No necesitas ver la victoria para saber que ya fue decretada. Jehová peleará por ti, no a medias, no a veces, siempre. Y mientras tú aprendes a estar tranquilo, Él se encarga de mover montañas, de cerrar bocas, de derribar muros, de alinear milagros. Deja de desgastarte en batallas que no te corresponden. Tu papel no es luchar en tu fuerza, sino permanecer firme en fe. Cuando confías, cuando decides descansar en Él, no estás siendo débil. Estás demostrando la mayor fortaleza, la de un corazón que sabe en quién ha creído. Esa fe que mantiene la calma en medio del caos. Esa fe que dice, no lo veo, pero lo creo. Esa fe que le da a Dios el espacio para actuar como solo Él puede hacerlo. Y si has llegado hasta aquí, que esto quede grabado en tu espíritu, Dios ya está peleando por ti. No importa cuán oscuro se vea, ni cuán largo haya sido el proceso. Él no ha terminado contigo. Él no te soltará a mitad del camino. La batalla no es tuya, es de Él. Y si Él pelea, la victoria es segura. Así que respira, confía y mantente firme. Porque mientras tú te preocupas, Dios ya está actuando. Enseñanza 2. La batalla no es tuya, es del Señor. ¿Cuántas veces has sentido que cargas el peso de todo sobre tus hombros? Que si tú no resuelves, nada avanza. Que si tú no empujas, todo se derrumba. Pero hoy quiero decirte algo que cambiará tu manera de ver los problemas. La batalla no es tuya, es del Señor. No es tu inteligencia la que decidirá el resultado. No es tu habilidad la que garantiza la victoria. Es su poder, su soberanía, su mano que no tiembla. No temáis ni os amedrentéis, dice la Escritura, porque esta guerra no es tuya, sino de Dios. Él no te pidió que luches solo, no te pidió que lo cargues todo tú. Lo que Él quiere es que confíes, que te detengas un momento y reconozcas que no eres tú quien sostiene el universo. Hay batallas en tu vida que no están diseñadas para que las ganes por tu cuenta, sino para que las entregues, para que le digas, Señor, esto es más grande que yo, pero no más grande que tú. Porque cuando tú das un paso atrás en fe, Dios da un paso al frente con poder. Tu agotamiento no siempre viene del trabajo físico, sino de intentar controlar lo que solo Dios puede manejar. Luchas con tus pensamientos, con tus emociones, con circunstancias que escapan de tus manos. Y en medio de todo eso, Dios te susurra, deja de pelear, esta batalla es mía. Pero tú insistes, quieres soluciones rápidas, respuestas inmediatas, cambios visibles. Sin darte cuenta, estás peleando con la ansiedad, con la desesperación, con la impaciencia. Y el enemigo sabe que si logra cansarte, también puede confundirte. Por eso hoy, en lugar de desgastarte, suéltalo. No porque te rindes, sino porque decides confiar. Esa es la rendición que mueve el cielo. Cuando reconoces que no tienes la fuerza suficiente, pero que sí tienes un Dios todopoderoso. Y ese Dios no pierde batallas. No hay enemigo que lo intimide. No hay gigante que lo sobrepase, no hay situación que lo sorprenda. Él pelea de forma invisible, pero efectiva. Pelea cuando tú oras, cuando tú confías, cuando tú decides esperar con esperanza en lugar de con miedo. Mira cómo actúa el Señor. Cuando el rey Josafat fue amenazado por un ejército inmenso, lo primero que hizo fue buscar a Dios. Y Dios respondió con una promesa clara: no es vuestra la guerra, sino mía. Ellos no ganaron por su fuerza. Ganaron porque creyeron, porque marcharon al frente cantando, alabando, confiando en que el poder de Dios los respaldaba. Y eso mismo puede ocurrir en tu vida. Dios no necesita tu perfección, solo tu fe. No necesita que lo entiendas todo, solo que no te sueltes de Él. Hay batallas que parecen interminables, lo sé.
procesos que desgastan, días que duelen, lágrimas que nadie ve. Pero no estás solo. El mismo Dios que partió el mar en dos, que cerró la boca de los leones, que hizo caer muros con un grito, es el que pelea por ti. Y Él no pierde. Puede que tú no veas el avance todavía, pero en el mundo espiritual ya hay movimiento. Cada oración tuya es una estrategia en el campo de batalla. Cada alabanza tuya es una espada que corta la desesperanza. Cada vez que decides confiar, el enemigo pierde terreno. Y si te preguntas por qué todavía no ves el final, tal vez es porque aún estás en el centro de la lección. Dios no solo quiere darte la victoria, quiere fortalecerte en el proceso. Quiere que aprendas a depender, a soltar, a discernir, a descansar. La batalla no es solo para vencer afuera, sino también para transformar adentro. Porque muchas veces el mayor enemigo no está fuera, está en la mente, en el corazón, en los temores que no hemos rendido. Por eso, hoy te digo, deja de cargar lo que no te corresponde. No tienes que tener todas las respuestas, no tienes que demostrar nada a nadie. Solo mantente firme, con la mirada en Él, con el corazón abierto y la fe encendida. Dios ya está peleando y lo está haciendo mejor de lo que tú podrías imaginar. Cuando llegue la victoria, porque va a llegar, sabrás que no fuiste tú, que fue Él. Y eso traerá no solo alivio, sino también gloria para su nombre. No temas, no te amedrentes. La batalla no es tuya, es del Señor, y en sus manos todo lo que parecía imposible se convierte en testimonio. Enseñanza 3. No tienes que luchar con tus fuerzas cuando tienes la gracia de Dios. ¿Cuántas veces te has sentido agotado por tratar de sostenerlo todo, por intentar controlar cada situación, arreglar cada problema, llevar el peso de cada responsabilidad sobre tus hombros? Pero hoy quiero que escuches esto profundamente en tu corazón. No tienes que luchar con tus fuerzas cuando tienes la gracia de Dios. Esa gracia que no se basa en tu perfección, en tu desempeño, ni en cuán fuerte aparentas ser. Es una gracia que se activa precisamente cuando te reconoces débil, limitado, cansado. Porque allí, en ese lugar de fragilidad, es donde el poder de Dios se perfecciona. Pablo lo entendió de forma clara. Él pidió 3 veces que se le quitara el aguijón que lo afligía, y la respuesta divina fue: «Bástate mi gracia». No se lo quitó, le dio algo mejor. Le dio la certeza de que su debilidad no era un estorbo para el poder de Dios, sino un canal. Y eso cambia completamente nuestra forma de ver los desafíos. Porque si su poder se perfecciona en nuestra debilidad, entonces ya no hay que esconderla ni avergonzarse de ella. Hay que rendirla, hay que colocarla delante del trono y decir: «Señor, aquí está mi carga, aquí está mi límite, haz tú lo que yo no puedo». La gracia no es una excusa para rendirse, es una invitación a confiar. Es reconocer que tu fuerza tiene un tope, pero la de Dios no, que tú puedes llegar hasta cierto punto, pero Él no conoce límites, y eso debería darte paz, porque ya no se trata de cuánto te esfuerzas, sino de cuánto descansas en Él. La gracia no se gana, se recibe, no se mide, se experimenta, y cuando la tienes, se convierte en tu arma más poderosa. No se ve, pero se siente, no se toca, pero transforma. Sostiene cuando todo tiembla, levanta cuando todo cae y te recuerda que no estás solo. Muchos viven agotados porque pelean en su fuerza, porque creen que tienen que demostrar algo, que si no lo logran con sus méritos, no son dignos. Pero la gracia de Dios no se basa en méritos, se basa en amor. Un amor que no se apaga con tus errores, ni se activa con tus logros. Ya está, ya fue derramada, ya fue suficiente, y tú solo necesitas aceptarla. Cuando lo haces, las cadenas de la autoexigencia empiezan a romperse. Ya no luchas para merecer, luchas desde la seguridad de que ya eres amado. Y eso cambia la manera en la que enfrentas las batallas.
porque ahora, cada vez que te sientas débil, en lugar de frustrarte, puedes decir, aquí es donde Dios se va a glorificar. Cada vez que digas, no puedo más, puedes estar seguro de que ahí empieza lo sobrenatural. No porque tú seas capaz, sino porque Él lo es. No porque tú sepas el camino, sino porque Él es el camino. Y cuando te sostienes en su gracia, ya no dependes de tu ánimo, de tu energía, de tus recursos. Dependes de algo eterno, firme, inquebrantable. Y sí, habrá días en los que te sentirás roto, confundido, sin dirección. Pero incluso en esos días, la gracia de Dios será suficiente. Incluso cuando todo lo que puedas hacer sea llorar, incluso cuando tu oración solo sea un suspiro, su gracia estará ahí. No para juzgarte, sino para cubrirte, para recordarte que no estás solo, que esta batalla, aunque parezca dura, no se gana con espada ni con fuerza humana, sino con su espíritu. La gracia te da acceso a una fuerza que no se agota, te conecta con un poder que no depende del mundo, ni de lo externo, ni de las circunstancias. Y cuando empiezas a vivir desde esa verdad, todo cambia. Ya no compites, ya no comparas, ya no corres por miedo, caminas con confianza, hablas con seguridad, descansas sin culpa, porque sabes que lo que te sostiene no eres tú, es Él. Y si es Él quien te sostiene, no hay caída que no pueda levantarte, no hay herida que no pueda sanar, no hay temor que no pueda calmar. Así que hoy, si te sientes débil, no huyas de esa sensación, no la disimules. Llévala delante de Dios y deja que su gracia haga lo que tu esfuerzo no puede, porque su poder se perfecciona ahí, en lo que duele, en lo que pesa, en lo que no entiendes. Y cuando eso sucede, no solo sobrevives, floreces, porque la gracia de Dios no solo te sostiene, te transforma. Enseñanza 4. Dios siempre va un paso adelante de tu enemigo. Mientras tú estás viendo el problema que acaba de surgir, Dios ya lo vio venir mucho antes. Mientras tú apenas te das cuenta de lo que está por enfrentar tu vida, Él ya preparó la salida. Porque Dios no reacciona, Dios prevé. No improvisa, Él ordena. No llega tarde, Él siempre va un paso adelante. Y cuando entiendes esto, puedes caminar con una paz que el enemigo no puede robarte. Porque sabes que el que va delante de ti no solo te guía, también pelea por ti. Delante de vosotros va Jehová vuestro Dios, el cual peleará por vosotros. No lo olvides. Él no te espera en el campo de batalla, Él te antecede, abre camino y prepara victoria. Tú no estás improvisando con alguien que también va aprendiendo sobre la marcha. Estás siendo guiado por un Dios que ya escribió el final de la historia. Antes de que el enemigo planeara tu caída, Dios ya había diseñado tu levantamiento. Antes de que llegara esa prueba que ahora te quita el sueño, ya había una promesa escrita con tu nombre que te garantiza la salida. No se trata de suerte, se trata de propósito. No se trata de que todo salga bien por coincidencia, sino de que todo encaje porque hay un plan divino en movimiento. Y es que muchas veces creemos que Dios actúa cuando oramos, como si recién ahí despertara. Pero la verdad es que, desde antes de que tú dijeras ayúdame, Él ya estaba moviendo piezas a tu favor. Es como un padre que ve el peligro antes que su hijo y lo cubre sin que el niño sepa lo que pudo haber pasado. Así es Dios contigo. Protege tu entrada y tu salida. Defiende cuando tú ni siquiera eres consciente de que hay un ataque. Él ve lo que tú no ves, y eso debería darte descanso. El enemigo tal vez te observa con estrategia, pero Dios te cuida con sabiduría eterna. Y cada vez que piensas que todo se salió de control, recuerda esto: no es caos, es parte del proceso. No es derrota, es preparación. Porque Dios no solo va adelante, también va detrás, va al lado y va dentro de ti. Él es tu escudo, tu fortaleza y tu cobertura. El enemigo puede gritar, puede amenazar,
Puede intentarlo, pero no puede tocar lo que Dios ya ha cubierto. No puede derribar lo que Dios ya sostuvo. No puede ganar donde Dios ya decretó victoria. ¿Has sentido alguna vez que algo que iba a salir mal de pronto se acomodó sin explicación? ¿Que esa persona que iba a hacerte daño desapareció de tu camino? ¿Que esa situación que te aterraba no se dio como esperabas? Eso no fue casualidad. Fue Dios. Fue su mano invisible. Fue su adelantada fidelidad obrando en silencio. A veces no sabrás cuántas batallas ya ha peleado por ti, cuántas puertas cerró para protegerte, cuántas trampas desvió antes de que cayeras. Pero aunque no lo veas, tienes que creerlo. Él siempre va adelante. Y cuando llegas a lugares que no entiendes, donde hay incertidumbre o temor, ahí también está Él. Nunca te manda solo. Nunca te lanza sin respaldo. Él no solo abre el camino, lo camina contigo. Y si alguna vez sientes que estás caminando por un terreno desconocido, levanta la mirada y confía. El terreno puede ser nuevo para ti, pero no para Dios. Él ya estuvo allí, ya inspeccionó, ya declaró, aquí también hay propósito. Y si hay propósito, hay provisión. Si Él lo permite, Él lo sustenta. Si Él te lleva, Él te respalda. Así que aunque veas enemigos, aunque sientas el peso de la batalla, no te confundas. No estás perdiendo, solo estás caminando por un terreno donde tu fe va a fortalecerse, donde tu dependencia va a crecer, y donde pronto vas a testificar que el Dios que va adelante de ti ya había ganado esa guerra antes de que tú siquiera la imaginaras. Él ya vio la victoria. Ya la aseguró y ya preparó el escenario para que tú la vivas. Confía, respira, avanza, porque no estás improvisando la vida. Estás caminando en un diseño divino, donde cada paso que das está custodiado por aquel que jamás pierde una batalla. Dios va un paso adelante, y eso es más que suficiente para que tú sigas firme, confiado y en paz. Enseñanza 5. Mientras tú descansas, Dios conquista terreno a tu favor. Hay momentos en los que simplemente no puedes más, donde el cuerpo está agotado, la mente saturada y el corazón cargado. Sientes que por más que lo intentas, nada avanza, que las puertas no se abren, que el panorama no cambia, que tu fuerza se acaba. Pero es precisamente en ese punto, cuando sientes que ya no puedes dar ni un paso más, donde Dios empieza a moverse con más poder. Porque mientras tú descansas, Él no se detiene. Mientras tú duermes, Él sigue obrando. Mientras tú sueltas, Él conquista terreno a tu favor. Dios no se limita por tu cansancio, no se frena porque tú te detuviste, no se confunde cuando tú no sabes qué hacer. Al contrario, Él actúa con más fuerza cuando tú decides descansar en su soberanía. Porque la verdadera fe no es seguir luchando con las últimas gotas de energía. La verdadera fe es saber cuándo parar y confiar. Saber decir, Señor, ya hice mi parte, ahora haz la tuya. Y Él la hace, no a medias, no con dudas, la hace con autoridad, con poder y con propósito. El versículo dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, no al que tiene un poco, al que no tiene nada. Dios no necesita que le lleves energía, solo que le lleves fe, porque su poder no se activa por tus méritos, sino por tu confianza. Y cuando te quedas sin fuerzas, ahí es cuando su gracia entra con todo su esplendor. Es como si Él dijera, gracias por dejarme espacio, ahora voy yo, y en ese momento, lo que parecía imposible comienza a moverse. El problema no es estar cansado, el problema es creer que todo depende de ti, que si tú no lo haces, no pasa nada, que si tú no te desgastas, las cosas no cambian. Pero eso es una mentira, porque el reino de Dios no opera con lógica humana. Él no necesita tu energía, necesita tu rendición. Y cuando decides descansar, no estás siendo débil, estás siendo sabio. Porque mientras tú duermes, hay ángeles que pelean. Mientras tú sueltas el control,
Dios toma el timón. Mientras tú esperas en silencio, Él conquista en lo invisible. Y eso es lo hermoso de confiar en Dios. No necesitas verlo para saber que está obrando. No necesitas entender cómo lo hará. Solo tienes que creer que lo hará. Y mientras tú descansas, Él mueve corazones, abre puertas, derriba muros, conecta oportunidades, resuelve lo que tú no podías. Esas oraciones que hiciste y que pensaste que no fueron escuchadas, están siendo contestadas mientras tú aprendes a descansar. Porque Dios no se activa por presión, se manifiesta por fe. Tal vez llevas mucho tiempo luchando, mucho tiempo tratando de mantener todo en pie. Y hoy sientes que te caes, que ya no tienes fuerzas. Pero escucha bien, ese no es el fin. Es el punto exacto donde empieza el obrar divino. Donde Dios te toma de la mano y dice, ahora te muestro lo que yo puedo hacer cuando tú ya no puedes más. Y entonces Él comienza a conquistar ese terreno que tú creías perdido. Recupera relaciones, restaura áreas rotas, trae provisión, da dirección. Porque mientras tú descansas, Él no deja de avanzar. El descanso en Dios no es pasividad, es un acto activo de fe. Es decir, con tu corazón, confío aunque no lo vea. Creo aunque no lo entienda. Espero aunque duela. Y cuando tú entras en ese reposo, el cielo entero se activa. Porque donde hay fe verdadera, hay respaldo celestial. Donde hay descanso espiritual, hay conquista sobrenatural. Así que hoy, si estás cansado, si sientes que ya no puedes más, no te condenes por ello. No te sientas culpable por necesitar parar. Solo asegúrate de parar en los brazos correctos. Porque en los brazos de Dios no hay condena, hay restauración. En su presencia no hay presión, hay alivio. Y cuando tú decides soltar, Él decide actuar. Cuando tú te haces a un lado, Él toma el frente. Y mientras tú recuperas tu aliento, Él conquista lo que tú jamás podrías alcanzar solo. Descansa, respira, suelta. Porque mientras tú haces eso, Dios está peleando, ganando y preparando algo mejor para ti. Tu cansancio no limita su poder, al contrario, lo invita a manifestarse con mayor gloria. Enseñanza 6. La gracia de Dios no solo te cubre, también te defiende. Hay batallas que nunca llegaste a pelear, porque la gracia de Dios ya te había defendido antes de que el ataque siquiera se acercara. Hay puertas que jamás se abrieron para el enemigo, porque el favor de Dios ya las había cerrado con llave. Y aunque muchas veces no lo notes, no lo veas o no lo entiendas, no estás solo, no estás expuesto, no estás vulnerable, estás rodeado por algo más fuerte que cualquier amenaza, la gracia de Dios. Una gracia que no solo te cubre por encima como un manto, sino que te defiende como un escudo, como una muralla viva que se interpone entre tú y cualquier intento del mal. Dice la Escritura, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Y cuando la Biblia habla de escudo, no se refiere a una protección parcial o simbólica. Habla de una defensa activa, constante, impenetrable. Es ese favor divino que camina contigo, que se adelanta a los peligros, que detecta lo que tú no puedes ver, que se interpone incluso cuando tú no eres consciente del peligro. Eso es gracia. Presencia protectora que trabaja aún en tu silencio, aún en tu debilidad. Tú puedes caminar confiado, no porque no haya enemigos, sino porque sabes que hay un Dios que los mantiene a raya. Puedes dormir en paz, no porque no existan preocupaciones, sino porque el que vela por ti no duerme. Esa gracia no se limita a cubrir tus errores, también se activa para defender tu propósito. Porque lo que Dios te dio, Él mismo lo guarda. Lo que Él sembró en ti, Él mismo lo protege. Y su gracia se convierte en una barrera espiritual que el enemigo no puede atravesar. No estás desprotegido. Aunque te sientas atacado, estás rodeado.
Aunque la presión sea fuerte, estás rodeado. Aunque sientas que no puedes más, estás rodeado. Hay cosas que no te destruyeron, no porque fuiste más fuerte, sino porque su gracia no permitió que te alcanzaran. El accidente que no sucedió, la traición que no prosperó, la enfermedad que se detuvo, la puerta equivocada que nunca se abrió, todo eso fue Dios defendiéndote con su gracia. Y aún en medio de los momentos difíciles, cuando parece que la tormenta te alcanzó, incluso ahí hay protección, porque la gracia no solo te evita el daño, también te fortalece en medio de él. Esa situación que hoy estás atravesando no es señal de abandono, sino de formación. Dios no dejó de cubrirte, simplemente está usando lo que enfrentas para prepararte, para pulirte, para impulsarte hacia lo que ya preparó para ti. A veces queremos que Dios quite todo lo que nos incomoda, pero su gracia no siempre se manifiesta en la ausencia del problema. Muchas veces se manifiesta en el poder que te da para resistirlo, en la paz que sientes cuando no hay razón humana para tenerla, en la seguridad de saber que pase lo que pase, no estás a merced del enemigo, sino en las manos del Todopoderoso. Esa es la diferencia entre quien camina con Dios y quien camina sin Él. Unos temen el golpe, otros confían en el escudo. Y si en algún momento has sentido que estás solo, quiero recordarte esto. Lo que sientes no siempre refleja lo que es. No es cuestión de emociones, es cuestión de verdad. Y la verdad es que Dios te rodea. Su gracia no es una idea bonita ni una metáfora bíblica, es una realidad que te envuelve y te defiende cada día. Por eso, no temas lo que viene, no huyas del proceso, no te angusties por el futuro. El que te llamó, también te cuida. El que te escogió, también te guarda. El que te bendice, también te protege. Puedes seguir avanzando, puedes seguir creyendo, puedes seguir caminando con la cabeza en alto, porque no estás a la intemperie. Estás custodiado por el favor del cielo. Estás caminando con un escudo invisible que te guarda cuando tú ni siquiera lo sabes. La gracia de Dios no es pasiva, es poderosa. No es solo consuelo, es defensa. Y mientras el mundo cambia y los peligros crecen, tú puedes seguir en paz porque no estás desprotegido, estás rodeado. Enseñanza 7. Dios pelea tus batallas en silencio y en secreto. ¿Te ha pasado que estás orando, esperando, confiando, y de pronto todo se queda en silencio? No hay señales, no hay respuestas, no hay movimientos visibles. Parece que Dios se ha quedado quieto, ausente, lejano. Pero lo que parece silencio desde tu perspectiva, en realidad, es una estrategia divina. Porque Dios no necesita hacer ruido para actuar. Él no anuncia cada paso que doña, no publica sus planes, no avisa cuando va a intervenir. Muchas de las batallas más grandes que ha peleado por ti, las ha librado en secreto. Y mientras tú te preguntas si algo está pasando, el cielo está operando con precisión. Dice Isaías, parafraseado, cuando estés tranquilo, yo obraré. Qué poderoso es entender eso, porque nuestra mente quiere acción, resultados, pruebas. Pero Dios no trabaja bajo la lógica humana. Él se mueve en la quietud, en la paciencia, en la confianza. Y muchas veces su obra más profunda ocurre mientras tú estás en silencio, mientras eliges no pelear con tus fuerzas, sino esperar en Él. Es en ese espacio donde lo invisible se alinea, donde las puertas se abren sin que las empujes, donde el favor llega sin que lo persigas. El silencio de Dios no es su indiferencia, es su sabiduría en acción. Él ve más lejos que tú, conoce más de lo que tú sabes, y se adelanta a lo que tú ni siquiera imaginas. Por eso, cuando Él guarda silencio, no es porque te haya olvidado, es porque está preparando el terreno, formando tu carácter y acomodando cada pieza para que cuando el momento llegue, todo esté listo. Y si pudieras ver lo que sucede detrás del telón espiritual, te darías cuenta de que mientras tú duermes, Él pelea. Mientras tú lloras, Él escribe victoria.
Mientras tú esperas, Él ya está obrando. Hay batallas que no sabes que existen, porque Dios las ganó antes de que tú siquiera notaras el peligro. Hay puertas que no se abrieron porque Él las cerró para protegerte. Hay personas que se alejaron de tu vida, no por coincidencia, sino porque Él sabía que no podían caminar contigo hacia el propósito. Eso también es Dios obrando en secreto, sin que tú le pidas detalles, sin explicaciones, solo con el respaldo de su amor y su poder. Pero aquí está lo desafiante: aprender a confiar en el silencio. Aprender a quedarte quieto cuando todo dentro de ti quiere moverse. Aprender a no reaccionar cuando lo que esperas parece que no llega. Aprender a decir: no lo veo, pero lo creo. No lo siento, pero lo sé. No tengo pruebas, pero tengo fe, porque en ese tipo de fe, en esa calma sobrenatural, Dios manifiesta su mayor fuerza. Y no es pasividad, es sabiduría espiritual, es dejar que sea Él quien actúe, sin estorbar, sin anticiparte, sin tomar el control por desesperación. Porque muchas veces lo único que Dios espera de ti es que te quedes quieto, que no hables más de la cuenta, que no expliques más lo que otros no entienden, que no luches por tu causa, porque Él ya está peleando por ella. A veces la mejor arma no es gritar, es confiar. No es correr, es permanecer. No es hacer más, es dejar de hacer lo que nunca te tocó a ti. Cuando te mantienes en calma, le estás diciendo a Dios: confío en que tú sabes lo que haces. Y eso es adoración en su forma más pura. Porque adorar no es solo cantar, es rendirte en medio de la incertidumbre. Es mantener la fe mientras todo parece estático. Y justo ahí, en ese punto de obediencia silenciosa, es donde el cielo se activa. Porque Dios honra a los que saben esperar, a los que no necesitan pruebas para mantenerse firmes, a los que deciden no reaccionar con la carne, sino reposar en el espíritu. Así que si estás en un momento de silencio, si no hay señales, si todo parece detenido, no te confundas. No estás solo, no estás abandonado, estás en medio de una estrategia divina. El cielo está moviéndose a tu favor. Aunque tú no lo sientas, las cosas se están acomodando. Aunque tú no lo veas, Dios está peleando, aunque tú no lo escuches. Porque el silencio no es el final, es el preludio de una victoria que ya viene en camino. Mantente firme, guarda la calma, porque mientras tú estás tranquilo, Él está obrando. Enseñanza 8. Ningún arma espiritual o física podrá vencer a quien Dios defiende. No importa cuántas veces el enemigo haya intentado tocar tu vida. No importa cuántas estrategias haya planeado contra ti en lo secreto, ni cuántos obstáculos se hayan levantado en tu camino. Hay una verdad que permanece por encima de toda amenaza. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esa palabra no es poesía, es una promesa. No es motivación, es protección celestial. Y si Dios lo dijo, puedes vivir con la certeza de que no hay fuerza espiritual ni humana que pueda derribar lo que Él ha decidido levantar. Las armas pueden forjarse. El enemigo puede planear, puede tramar, puede levantar voces, rumores, confusiones. Puede usar personas, situaciones, pensamientos, pero nada de eso prosperará si tú estás cubierto por la defensa de Dios, porque no es tu habilidad la que te protege, es su respaldo. No es tu fuerza la que te sostiene, es su mano. Y cuando Dios defiende, no hay ataque que se mantenga, no hay plan que prospere, no hay infierno que resista. Hay batallas que se desatan simplemente porque llevas un llamado, porque el enemigo reconoce que hay un propósito sobre tu vida, y eso lo incomoda. Pero no temas lo que viene, porque ya está neutralizado. No te asustes por las noticias, por los síntomas, por los rumores, por las amenazas. Ya fue decretado, no prosperará. Y si no va a prosperar, no va a prevalecer. Puedes sentir el viento de la tormenta, pero no te va a tumbar. Puedes oír el rugido del león, pero no te va a devorar, porque estás bajo una cobertura que no falla.
y esa cobertura se llama fidelidad de Dios. A veces los ataques son tan sutiles que ni los reconoces. Aparecen como ansiedad, como confusión mental, como cansancio extremo, como críticas disfrazadas. Pero incluso esas armas están bajo el control de Dios. Él no permite que te toquen más allá de lo que puedas soportar. Y lo que el enemigo intenta para destruirte, Dios lo transforma para fortalecer tu carácter, tu fe y tu confianza. Así que no te sientas derrotado por lo que enfrentas. Más bien, levanta la cabeza y recuerda, si el enemigo está atacando es porque algo grande se está gestando en tu vida. Y aquí viene lo más poderoso. El Señor no solo promete que esas armas no prosperarán, también promete que tú refutarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Sabes lo que eso significa? Que ni siquiera las palabras en tu contra podrán permanecer. No solo no te dañarán físicamente, tampoco podrán manchar tu nombre, ni robarte tu identidad, ni confundirte sobre quién eres. Dios defiende lo que le pertenece, y tú eres suyo. Tu llamado es suyo. Tu futuro está en sus manos. No vivas con miedo a lo que pueda pasar. No camines esperando el próximo ataque. Camina sabiendo que cada paso está custodiado, que cada noche está vigilada, que cada decisión está cubierta. Puedes tener paz incluso en medio de la guerra. Puedes dormir tranquilo aunque haya enemigos alrededor. Puedes avanzar aunque sientas resistencia. Porque tu defensa no está en lo que tú puedes hacer, sino en lo que Dios ya hizo y sigue haciendo por ti. Recuerda todo lo que ya pasaste y de lo que saliste. Esa no fue tu inteligencia, fue la gracia de Dios. Recuerda esa vez que estuviste a punto de rendirte y de pronto algo cambió. No fue coincidencia, fue la protección divina interviniendo. Hay muchas cosas que ya intentaron derribarte y no lo lograron, y no lo van a lograr, porque tu historia no está escrita por los ataques del enemigo, sino por los decretos del cielo. Y si el cielo ya dijo que ninguna arma prosperará, esa palabra es suficiente para que hoy camines sin temor. Así que no te preocupes por el mañana, no te angusties por lo que se pueda levantar. Si viene, no prosperará. Si se forja, se romperá. Si se lanza, se detendrá, porque la promesa está viva, y el que la dio es fiel. Puedes avanzar sin miedo, hablar sin temor, creer con libertad, porque estás cubierto, defendido y sostenido por el Dios que nunca pierde una batalla. Ninguna arma formada contra ti podrá prosperar, porque quien te defiende es invencible. Enseñanza 9. Cuando oras, Dios se pone en movimiento. Cada vez que doblas tus rodillas y abres tu boca para hablar con Dios, el cielo se sacude. No hay oración sincera que caiga en el vacío. No hay clamor que se quede sin respuesta. Puede que no veas nada al instante, pero en el momento en que hablas con fe, Dios se pone en movimiento. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. No te dice que lo intentes, que quizás te escuche, que tal vez algo pase. Te asegura que si clamas, Él responde, y cuando Dios responde, no lo hace a medias. Lo hace con poder, con precisión, con amor, con propósito. Muchos piensan que orar es solo un acto religioso, un hábito vacío, una rutina de palabras, pero orar es más que hablar, es activar el mundo espiritual, es enviar una orden directa al cielo. Cuando oras desde lo profundo del corazón, no estás simplemente soltando palabras al aire, estás tocando el trono de Dios, estás moviendo lo invisible, estás autorizando al cielo para intervenir en la tierra. Una oración puede hacer lo que ninguna estrategia humana puede lograr. Puede abrir puertas que ningún hombre puede cerrar. Puede romper cadenas que ni tú sabías que llevabas. Puede levantar lo que ya parecía perdido. No tienes que ser perfecto para orar. No necesitas usar palabras elegantes. Solo necesitas ser honesto, real, que tu oración salga de lo más sincero de tu ser. Porque Dios no responde a discursos, responde a corazones. Él no busca oraciones largas, busca oraciones verdaderas. Y a veces,
Una sola frase dicha con fe tiene más poder que 1000 palabras dichas con rutina. Una lágrima puede hablar más fuerte que un sermón. Un suspiro cargado de confianza puede romper muros más altos que tu lógica no puede explicar. Y lo más increíble es que no estás orando a un Dios lejano, a un ser que tienes que convencer. Estás hablando con un Padre que te ama, que te escucha, que se interesa en cada detalle de tu vida. Cuando oras, no estás informando a Dios de lo que pasa, Él ya lo sabe. Estás demostrando que confías en Él lo suficiente como para entregarle lo que no puedes controlar. Y en ese acto de rendición, el cielo responde. Tal vez no de la manera que esperabas, pero siempre de la manera que necesitas. Cada vez que oras, algo se activa. No hay oración que se pierda. Algunas son respondidas con rapidez, otras requieren paciencia, y algunas son respondidas con un todavía no, porque Dios sabe que el tiempo no es el correcto. Pero todas son escuchadas, y todas tienen respuesta. Aunque no la veas aún, aunque no la entiendas, aunque creas que nada cambió. Si oraste, Dios ya comenzó a moverse, porque cuando el cielo escucha fe, el cielo actúa. A lo largo de la Biblia vemos cómo hombres y mujeres comunes vieron milagros extraordinarios simplemente porque oraron. Moisés oró y el mar se abrió. Ana oró y recibió el hijo que tanto anhelaba. Elías oró y descendió fuego del cielo. Jesús mismo, antes de cada momento crucial, oraba. No porque necesitara convencer a Dios, sino porque sabía que en la oración estaba la conexión más poderosa que un ser humano puede tener con su Creador. Entonces, ¿por qué no orar más? ¿Por qué no confiar más? ¿Por qué no correr a su presencia antes que a cualquier otra solución? A veces buscas consejo, fuerza, ayuda en tantas partes, pero te olvidas de que una sola conversación con Dios puede cambiarlo todo. Él está esperando que le hables, no porque necesite que lo hagas, sino porque tú lo necesitas, porque algo en ti se alinea, se ordena, se sana cuando oras. Así que no subestimes el poder de una oración, no pienses que es poca cosa. Es un acto de guerra espiritual, es una llave de acceso, es una señal de rendición, es un canal de milagros. Cuando tú oras, Dios se pone en movimiento. El cielo escucha, la tierra responde, el enemigo retrocede, y tu fe crece. Clama, y Él responderá, porque la oración sincera de un hijo abre el corazón del Padre. Y cuando el corazón de Dios se abre, lo imposible se hace posible. Enseñanza 10. Dios pelea mejor que tú, porque ve lo que tú no puedes ver. A veces te aferras tanto a controlar la situación, a resolver con tu lógica, a defenderte con tus palabras, a planear cada detalle pensando que así evitarás el dolor o el fracaso. Pero hay algo que necesitas recordar con urgencia. Dios pelea mejor que tú, y no solo porque es más fuerte, más sabio o más poderoso, sino porque Él ve lo que tú no puedes ver. Tú te enfocas en lo inmediato, en lo que duele, en lo que parece urgente. Él ve el cuadro completo. Conoce el final desde el principio. Su perspectiva es eterna. La tuya, por más que te esfuerces, siempre será limitada. Tus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Y cuando Dios declara esto, no lo hace para confundirte, sino para recordarte que su forma de obrar muchas veces no se parecerá en nada a lo que tú esperas. Mientras tú estás intentando empujar puertas que no se abren, Él ya está trabajando en otras que aún no sabes que existen. Mientras tú luchas por entender el porqué de lo que estás viviendo, Él está obrando en el para qué, porque no actúa desde la emoción del momento, sino desde el propósito eterno. Hay batallas que tú estás tratando de pelear a tu manera, con tus fuerzas, con tus métodos, y no avanzas. Te frustras, te cansas, te llenas de ansiedad, porque todo lo que haces parece no funcionar. Y es que quizás lo que estás haciendo es intentar tomar una pelea que no te corresponde. Quizás Dios ya te dijo que descanses, pero tú insistes en intervenir.
Quizás Él ya se adelantó, pero tú no lo has soltado aún. Y mientras más intentas hacer lo que solo Él puede hacer, más te desgastas. Dios no necesita que le expliques el problema, Él ya lo conoce. No necesita que le propongas soluciones, Él ya tiene la mejor. No necesita que actúes por desesperación, necesita que confíes, porque su perspectiva no es terrenal, es celestial, no es inmediata, es eterna. Y eso cambia todo. Mientras tú estás viendo un obstáculo, Él ya vio la salida. Mientras tú ves una pérdida, Él está preparando una ganancia mayor. Mientras tú sientes que retrocedes, Él está reubicándote para que avances hacia algo mejor. Y sí, a veces duele no entender. A veces cuesta soltar el control, porque estamos acostumbrados a querer manejar todo, a tener respuestas, a ver resultados. Pero cuando caminas con Dios, no siempre vas a entender el proceso. Lo que sí puedes tener claro es que, aunque no entiendas, estás siendo guiado. Aunque no veas, estás siendo cuidado. Aunque no tengas control, estás en las mejores manos. No necesitas ver todo el mapa para confiar en quien lo diseñó. No necesitas entender el porqué de cada lucha para saber que no estás solo en medio de ella. No necesitas tener la última palabra, porque Dios ya la dijo desde antes que tú comenzaras a preocuparte. Y su palabra es firme, no cambia, no se contradice. Él es fiel a su promesa, aunque tú estés pasando por un desierto. Él es fiel a su llamado, aunque tú estés en silencio. Él es fiel a su propósito en ti, aunque sientas que todo está estancado. Entonces, suelta. Deja que sea Él quien pelee, no porque tú seas débil, sino porque Él es perfecto. No porque no puedas hacer nada, sino porque lo mejor que puedes hacer es confiar. No porque no valgas, sino porque sabes que en sus manos todo cobra sentido. Tú ves el momento, pero Él ve la eternidad. Tú ves el problema, pero Él ya está trabajando en la solución. Tú ves lo que perdiste, pero Él ve lo que estás por recibir. Dios no improvisa, Él no se equivoca, no está adivinando qué hacer contigo. Tiene un plan, uno que incluye victorias, sí, pero también lecciones. Uno que incluye procesos, pero también recompensas. Uno que te hará más fuerte, más sabio, más sensible a su voz. Y cada vez que decides dar un paso atrás para que sea Él quien pelee, estás avanzando más de lo que imaginas, porque no hay estrategia humana que se compare con el plan divino. No hay camino que tú puedas trazar que sea mejor que el que Él ya diseñó. Dios pelea mejor que tú porque no solo conoce al enemigo, también conoce tu destino. Así que confía, descansa y deja que pelee como solo Él sabe hacerlo. Enseñanza 11. Descansa. No estás en esta batalla solo. Hay momentos en los que la batalla se vuelve tan intensa que empiezas a sentir que estás peleando solo. Miras a tu alrededor y no encuentras manos que te levanten, palabras que te animen ni respuestas que te den dirección. Sientes el peso de la responsabilidad, de la incertidumbre, del cansancio. Pero hoy quiero recordarte algo que puede cambiarlo todo. No estás solo, nunca lo estuviste, nunca lo estarás. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, dice el Señor. No es una promesa condicional, es una certeza eterna. Estás acompañado en la batalla, y eso lo cambia todo. Porque cuando sabes que no estás solo, puedes descansar, no porque el problema desaparezca de inmediato, sino porque entiendes que alguien más grande que tú ya lo está enfrentando contigo. Él no es un espectador, es tu escudo, tu fuerza, tu guía, y no se ausenta cuando la guerra se intensifica. Al contrario, cuando todo se oscurece, más cerca está. Él no se asusta con tu miedo, no se ofende con tus lágrimas, no te abandona cuando flaqueas, te acompaña, te rodea, te sostiene. Y ese estar contigo no es simbólico, es real, es práctico, es constante,
Es una presencia que no depende de tus emociones, de tus méritos, ni de tu entendimiento. Es una presencia fiel, que se activa incluso cuando tú no puedes más. Él pelea cuando tú te agotas. Él guarda tu vida cuando tú no tienes fuerza ni para orar. Él se mantiene firme incluso cuando tú estás a punto de rendirte. Y es ahí, en esa fidelidad inmovible, donde puedes descansar. Tu victoria no depende de cuánta fuerza te quede, sino de con quién estás caminando. No es tu habilidad lo que garantiza el resultado, es su compañía. Porque si Dios va contigo, no importa cuán grande sea el enemigo, cuán alto sea el muro, o cuán profundo sea el valle. Si Él va contigo, entonces puedes respirar, puedes soltar la carga, puedes seguir, porque no vas en tus fuerzas, vas sostenido por las de Él. No caminas a ciegas, caminas guiado por su mano. ¿Cuántas veces has sentido que ya no puedes más? Y sin saber cómo, sigues de pie. No fue suerte, fue su compañía. ¿Cuántas veces estuviste al borde del colapso y una paz inexplicable te sostuvo? No fue casualidad, fue su presencia. ¿Cuántas decisiones tomaste sin entender del todo, pero después viste cómo todo encajó? No fue intuición, fue dirección divina. Porque cada paso que das con Dios, aunque no lo entiendas en el momento, siempre te lleva hacia la victoria. Y no es cualquier victoria, es una victoria acompañada de propósito, de crecimiento, de testimonio, acompañada de procesos que te fortalecen, de momentos que te preparan, de silencios que te enseñan. Porque cuando caminas con Dios, no solo ganas la batalla, ganas también la sabiduría para vivir. Ganas una fe más firme, una esperanza más sólida, una identidad más clara. Él no solo quiere llevarte al otro lado del problema, quiere transformarte mientras caminas con Él. Así que, si estás cansado, si sientes que estás solo en esta lucha, vuelve a escuchar esta verdad. Yo estoy contigo. No necesitas entender todo para descansar. No necesitas ver la salida para confiar. Solo necesitas recordar que no estás peleando sin respaldo, que no estás avanzando sin dirección, que no estás sobreviviendo por casualidad. Hay una mano invisible que te cubre, que te empuja, que te abraza, y esa mano no te va a soltar. Puedes cerrar los ojos y respirar. Puedes dejar de correr por un momento y recostarte en su promesa. Porque no estás solo. No estás desprotegido, no estás olvidado. Y si Él va contigo, entonces esta batalla ya tiene un final escrito. Victoria. Tal vez no la veas aún, tal vez no la sientas, pero ya fue declarada, ya fue asegurada. Y lo mejor de todo es que no la vas a vivir solo, la vas a vivir acompañado. Porque el que pelea por ti también camina contigo, y en esa compañía puedes descansar. Enseñanza 12. La cruz ya declaró tu victoria final. Cuando Jesús pronunció las palabras «consumado es» en la cruz, no fue una expresión de derrota ni un suspiro de resignación. Fue un grito de victoria. Fue la declaración más poderosa jamás hecha en medio del sufrimiento. Con esas palabras, el cielo firmó tu libertad, selló tu propósito y decretó tu victoria eterna. Aunque hoy estés atravesando una lucha, aunque tu vida parezca estar envuelta en incertidumbre o dolor, tienes que recordarte a ti mismo esta verdad: ya fue vencido. La cruz no solo cargó con tu culpa, también aplastó el poder del enemigo sobre tu vida. Tal vez hoy enfrentas situaciones que parecen imposibles, problemas que te abruman, heridas que no terminan de sanar, puertas que siguen cerradas. Pero lo que hoy parece una batalla eterna, ya fue resuelta en la eternidad. La cruz no necesita repetirse, no necesita un refuerzo. Fue suficiente, definitiva, completa. En ella se canceló toda acusación, se rompió toda cadena, se selló toda promesa. No caminas hacia la victoria, caminas desde la victoria. Es importante que lo entiendas. No estás peleando por obtener algo que aún no tienes, estás defendiendo lo que ya te fue dado.
El enemigo intentará confundirte, hacerte creer que aún tienes que ganar lo que ya te pertenece. Querrá que vivas en ansiedad, en duda, en miedo. Pero tu victoria no depende de tus emociones ni de tus circunstancias. Depende de una cruz vacía y de una tumba que no pudo retener al Hijo de Dios. Eso es lo que le da autoridad a tu fe, fuerza a tus pasos y seguridad a tu futuro. Jesús no dijo, haré lo posible. Dijo, consumado es. Eso significa misión cumplida, deuda saldada, batalla ganada. Y si Él ya pagó el precio, entonces tú no tienes que seguir cargando con culpas, con condenas, con voces del pasado que intentan atarte. El sacrificio fue perfecto, suficiente, eterno. Cada gota de sangre fue una afirmación de que nada ni nadie podrá separarte del amor de Dios. Y cuando entiendes eso, puedes caminar con paz incluso en medio del caos. No es que no habrá lucha, claro que habrá. No es que no sentirás dolor, lo sentirás, pero no lucharás como quien no tiene esperanza, no caminarás como quien está vencido, lucharás con la seguridad de que el final ya está escrito, y que ese final no cambia según tus errores, tus emociones o tu entorno. El consumado es, sigue vigente, sigue sonando en lo invisible cada vez que decides confiar, cada vez que eliges fe en lugar de temor, cada vez que te levantas aún con el alma rota. Y es que la cruz no solo fue un lugar de muerte, fue un altar de redención. Fue el punto donde el dolor fue transformado en propósito, donde la condena fue sustituida por gracia, donde tu derrota fue cambiada por una promesa de vida eterna. Cada vez que recuerdas lo que ocurrió allí, tu alma se alinea con la verdad de que ya no eres esclavo de tus batallas. Eres hijo de la victoria, heredero de una promesa que no puede ser anulada. Entonces, aunque el día sea difícil, aunque la carga parezca pesada, mira a la cruz, no como un símbolo religioso, sino como una sentencia divina. Ya venciste. Aunque el enemigo grite lo contrario, aunque las circunstancias intenten engañarte, ya venciste. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, ya venciste. No por ti, sino por Él, no por tu fuerza, sino por su sangre, no por tu mérito, sino por su amor eterno. Y si hoy estás cansado, si tu fe está tambaleando, si la lucha parece interminable, vuelve a esas palabras, consumado es. Eso lo cambia todo. Eso le pone punto final a lo que el enemigo intenta mantener abierto. Eso es lo que le recuerda al infierno que tú no le perteneces. Eso es lo que levanta tu espíritu cuando todo lo demás falla. Porque la cruz no fue el fin, fue el comienzo de una vida nueva, libre, con propósito. Descansa en esa victoria. No luches como quien no sabe el resultado. Recuerda que tu destino ya fue asegurado por aquel que no conoce derrota. Porque lo que parece lucha hoy, ya fue vencido en la eternidad. Enseñanza 13. Dios usa la batalla para fortalecerte, no para destruirte. Sé que muchas veces la batalla parece demasiado dura. Hay momentos en los que te preguntas, ¿por qué estás atravesando ese valle? ¿Por qué esa situación no cambia? ¿Por qué la lucha parece no tener fin? Y es en medio de ese agotamiento donde puedes comenzar a creer la mentira de que esto te va a destruir. Pero hoy quiero decirte con toda claridad, Dios no te está destruyendo, te está fortaleciendo. Él no permite la batalla para verte caer, sino para mostrarte lo que hay dentro de ti y para revelarte lo que hay dentro de Él. El Señor está conmigo como poderoso gigante, declaró Jeremías. No cuando todo iba bien, sino en medio de la oposición, del rechazo, del dolor. Y esa declaración también puede salir de tu boca hoy, porque cuando estás en medio de la batalla, no estás solo. No estás peleando con tus fuerzas solamente. No estás expuesto a merced del enemigo. Estás acompañado por un Dios que se levanta como gigante. Un Dios que no retrocede, que no se intimida, que no llega tarde. Y ese Dios te está usando. Está forjando algo dentro de ti
que no se forma en los días fáciles. La fe que no pasa por fuego es débil, pero la que resiste la prueba se convierte en una fe que mueve montañas. Tal vez sientes que esta batalla está sacando lo peor de ti, pero en realidad está revelando lo que Dios quiere purificar. Cada vez que sientes que no puedes más, es ahí donde empieza su fuerza, porque lo que te está quebrantando no es el final, es el proceso. Y en ese proceso, Dios te está enseñando a resistir, a discernir, a confiar, a depender de Él como nunca antes lo habías hecho. Porque cuando todo lo demás falla, es cuando descubres que su presencia es suficiente. Es en ese momento donde ya no puedes apoyarte en nadie más que en Él. Y aunque no lo parezca, esta batalla está preparándote. No solo estás sobreviviendo, estás siendo capacitado. Dios está levantando una versión más fuerte de ti, está eliminando lo superficial, está afinando tu visión, está ensanchando tu capacidad espiritual. Lo que hoy te hace llorar, mañana será parte del testimonio que te hará hablar con autoridad. La prueba que ahora parece insoportable será la plataforma desde donde verás su gloria actuar a tu favor. No estás perdiendo el tiempo. No estás dando vueltas en círculos, estás siendo forjado. Y si pudieras ver todo lo que el cielo está haciendo en este momento por ti, no volverías a quejarte, sino que empezarías a adorar. Porque mientras tú estás resistiendo, Dios está construyendo. Mientras tú estás luchando, Él está enseñándote. Mientras tú estás preguntando, ¿por qué?, Él está respondiendo con confía. Y sí, hay días en los que parece que todo está en tu contra. Días donde la carga emocional, espiritual o física te supera. Pero incluso en esos días, Dios sigue contigo como poderoso gigante. Él no se va cuando todo se complica. Él no se aparta cuando la batalla se intensifica. De hecho, es ahí donde más cerca está. Y no solo está a tu lado, está peleando por ti, sosteniéndote, dándote fuerzas nuevas, porque aunque tu carne se debilite, tu espíritu puede ser renovado si te mantienes conectado con Él. No menosprecies lo que estás viviendo. Esta batalla tiene un propósito, y ese propósito no es aplastarte, es levantarte con más poder, no es humillarte, es formarte, no es confundirte, es posicionarte. Estás siendo llevado a un nivel más alto, y ese nivel requiere una nueva mentalidad, un corazón más firme, una fe más madura, y todo eso se está desarrollando ahora, mientras atraviesas este fuego. Pero no vas solo, vas con un gigante que nunca ha perdido una batalla, así que no te rindas, no tires la toalla, no pienses que esto será tu final. Esta es tu transformación. Este es el escenario perfecto para ver a Dios moverse. Tu debilidad será el espacio donde su fuerza se perfeccionará. Tu silencio será el contexto donde su voz será más clara. Y tu prueba será la plataforma donde su poder se manifestará con gloria. Porque Dios no está permitiendo esto para destruirte, sino para hacerte invencible. Enseñanza 14. Tu lucha no es en vano, tu victoria glorificará a Dios. Sé que hay días en los que sientes que todo lo que estás viviendo no tiene sentido, que la lucha es demasiado larga, que el dolor parece injusto, que la carga se ha vuelto insoportable. Pero quiero que escuches esto con el corazón. Tu lucha no es en vano. Cada lágrima, cada noche en vela, cada oración que soltaste con más fe que fuerza, está siendo vista por Dios. Nada está siendo desperdiciado. Nada está pasando desapercibido. Porque lo que hoy te duele, mañana será testimonio. Lo que hoy parece una herida abierta, será la historia con la que consueles a otros. Y lo que ahora ves como derrota, será la gloria de Dios manifestada en tu vida. Cuando Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, estaba hablando de algo que los ojos humanos no podían entender. Marta y María veían una pérdida inminente. Los discípulos veían un problema. El entorno gritaba tragedia. Pero Jesús veía un propósito mayor.
y asimismo es contigo. Tú ves el proceso, pero Él ya vio el milagro. Tú ves lo que falta, pero Él ya preparó lo que viene. No es para destrucción, es para gloria. No es para el final, es para el comienzo de algo nuevo. Dios no desperdicia el dolor, no lo ignora, no lo minimiza, no lo deja sin sentido. Él lo usa, lo transforma, lo redime, porque en su reino incluso el quebranto tiene valor. Él convierte tu aflicción en poder, tu debilidad en plataforma, tu proceso en propósito. Por eso, aunque ahora no lo entiendas, puedes seguir caminando sabiendo que esta lucha está generando algo eterno. Puede que no lo veas aún, pero está obrando debajo de la superficie. Está preparando algo que ni tú podrías imaginar. Y no es solo para ti. Tu victoria no será un logro personal, será un reflejo del poder de Dios. Otros van a mirar tu vida y verán que hay un Dios real, que existe un poder que levanta cuando nadie más puede hacerlo, que la fe no es una fantasía, es una fuerza viva, y eso que hoy te pesa, un día será la razón por la que alguien más crea, porque tu testimonio hablará más fuerte que cualquier argumento. Tu historia será una predicación viviente, y no por lo que tú lograste, sino por lo que Dios hizo contigo. Así que no te compares, no te desesperes si ves que otros avanzan mientras tú estás en medio del valle, porque lo que Dios está haciendo contigo es profundo, no es superficial, no es rápido, pero es duradero. Él está escribiendo una historia con tu vida, y toda historia poderosa tiene capítulos difíciles, pero también tiene un clímax, un punto de giro, un final glorioso, y el tuyo no será diferente. Lo que hoy parece una pausa, pronto será un avance. Lo que ahora sientes como pérdida, será ganancia con propósito. No te rindas en el capítulo más duro. No apagues tu fe en la parte más oscura del túnel. Porque justo ahí, cuando todo parece perdido, es cuando Dios se glorifica con más fuerza. Él no necesita escenarios perfectos para manifestarse. Él se especializa en llegar cuando nadie más puede, en aparecer cuando todo parece terminado. Y cuando Él lo hace, todo cambia, todo se transforma, porque no hay dolor que Él no pueda redimir, ni lucha que Él no pueda usar. Dios va a usar esta temporada para mostrarte quién es Él realmente. No solo lo que puede hacer por ti, sino lo que puede hacer en ti y a través de ti. Porque la gloria que viene no será solo una respuesta a tus oraciones, será también una revelación de su carácter, de su fidelidad, de su amor inquebrantable. Tu historia será distinta, no será solo una historia de sobrevivencia, será una historia de victoria, de restauración, de renacimiento. Así que levanta la cabeza, vuelve a creer, vuelve a orar con esperanza, no porque todo esté claro, sino porque sabes que Dios está contigo. Y si Él está contigo, tu lucha tiene sentido, tu proceso tiene dirección y tu futuro está asegurado. Lo que hoy te duele, mañana será testimonio. Lo que hoy te pesa, mañana será honra. Porque tu victoria no solo será tuya, será para la gloria de Dios. Enseñanza 15. Cuando confías, Dios actúa con más fuerza. Hay una fuerza que no se ve, pero transforma todo. Una fuerza que no se basa en lo que haces, sino en lo que crees. Esa fuerza nace cuando decides confiar. No cuando todo va bien, no cuando todo está claro, sino precisamente cuando nada tiene sentido. Cuando podrías correr, pero eliges quedarte. Cuando podrías gritar, pero eliges guardar silencio. Cuando podrías rendirte, pero eliges creer, porque en esa quietud, en esa confianza, se activa algo sobrenatural. El poder de Dios se manifiesta con más fuerza. Dice Isaías, en quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. No en la agitación, no en la desesperación, no en la prisa, sino en la calma, en la fe, en ese espacio donde decides esperar, aunque no veas, donde eliges descansar, aunque todo te empuje a preocuparte, porque tu confianza no es una pasividad vacía, es una acción espiritual poderosa. Es como abrir la puerta del corazón y decirle a Dios,
haz lo que yo no puedo hacer. Muévete como solo tú sabes moverte. La confianza no siempre es cómoda. A veces va en contra de tu lógica, de tus emociones, incluso de lo que otros te dicen. Pero ahí está su poder, en que no se basa en lo visible, sino en lo eterno. Cada vez que eliges confiar, estás haciendo espacio para que Dios actúe sin interrupciones, porque Él no compite con tu ansiedad. No se manifiesta en medio del ruido de tu miedo, se manifiesta en el corazón que se rinde con fe, en el alma que decide creer, aunque tiemble por dentro. Dios no necesita ayuda, necesita espacio, y muchas veces ese espacio se lo das cuando eliges callar en lugar de quejarte, esperar en lugar de apresurarte, confiar en lugar de controlar. No es que Él no quiera actuar, es que muchas veces nuestras manos ansiosas están tan ocupadas que no lo dejamos moverse. Pero cuando sueltas, cuando respiras y decides creer, entonces sí, el cielo se activa. Entonces Él entra en la escena y hace lo que tus fuerzas jamás podrían lograr. No se trata de hacer más, se trata de creer mejor, no de moverte más rápido, sino de quedarte firme donde Él te dijo que esperes. Y eso requiere valentía, requiere madurez espiritual, porque confiar no es no sentir miedo, es no dejar que el miedo decida por ti. Es saber que aunque todo parezca detenido, si tú estás confiando, entonces Dios ya está obrando. Quizá no lo veas aún, pero ya hay movimiento en el mundo espiritual, ya hay caminos enderezándose, ya hay respuestas preparándose. Tu fe no pasa desapercibida. Cada acto de confianza es un testimonio delante del cielo. Es una declaración que dice: no confío en mis circunstancias, confío en mi Dios. Y ese tipo de fe no solo toca el corazón de Dios, lo mueve, lo activa, le da vía libre para intervenir sin estorbo, porque Él honra a los que lo honran. Y cuando tú lo honras con tu fe, con tu silencio, con tu espera, Él responde con poder. Puede que estés en una temporada de incertidumbre, de espera, de lucha interna. Pero si hoy decides confiar, estás más cerca del milagro de lo que imaginas. Porque no se trata de cuán largo sea el proceso, sino de cuán firme esté tu corazón durante ese proceso. Si permaneces en quietud y confianza, entonces allí, justo allí, será tu fortaleza, allí será tu respaldo, allí será tu victoria. No subestimes el poder de confiar, no lo veas como algo pasivo o débil. Confiar es guerra espiritual, es decirle al enemigo: no me moveré de donde Dios me puso. Es decirle al mundo: no necesito entenderlo todo para saber que Dios está obrando. Es decirte a ti mismo: mi fuerza no está en mi control, sino en mi fe. Y cuando haces eso, abres el cielo sobre tu vida. Hoy es un buen día para confiar más y controlar menos, para descansar en lo que Dios prometió, aunque no tengas pruebas visibles, porque si tu confianza está firme, su intervención será inevitable. En la quietud, en la confianza, ahí está tu verdadera fuerza. Y cuando decides quedarte en ese lugar, prepárate, porque Dios actuará con más fuerza de la que jamás imaginaste. Enseñanza 16. Dios nunca ha perdido una batalla, y no empezará contigo. Hay algo que necesitas recordar cada vez que te sientas en medio del fuego, cada vez que la tormenta arrecie, cada vez que el enemigo te quiera hacer pensar que estás perdiendo. Dios nunca ha perdido una batalla. Nunca, y no va a empezar contigo. Él no conoce la derrota, no ha sido vencido, ni lo será. Y si ese Dios, el mismo que abrió el mar, que derribó muros, que cerró bocas de leones, está peleando por ti, entonces puedes respirar profundo, levantar la cabeza y avanzar con la seguridad de que la victoria está garantizada. Éxodo dice: el Señor es varón de guerra, Jehová es su nombre. Eso significa que pelear no es algo que Dios intenta, es parte de quien Él es. No improvisa en medio del combate, no duda ante el peligro, no se intimida por las amenazas.
Él pelea con estrategia divina, con sabiduría perfecta y con poder absoluto. Y cuando Él decide intervenir, ningún enemigo, por más grande que parezca, puede resistirse. Quizás hoy estás enfrentando una situación que te sobrepasa. Te sientes sin fuerzas, sin recursos, sin respuestas, pero lo que para ti es una batalla imposible, para Dios es una oportunidad perfecta para mostrarte que Él sigue siendo Dios, que Él sigue teniendo el control, y que nada de lo que estás enfrentando es más fuerte que su poder. Él no se queda observando desde lejos, Él se involucra, Él se mete en medio del campo, toma tu causa como suya y pelea como el guerrero que nunca falla. Y lo más poderoso de todo es que no necesitas convencerlo de pelear por ti. Ya lo decidió, porque te ama, porque eres su hijo, porque te eligió antes de que tú siquiera pensaras en Él. La batalla que hoy enfrentas no te define, pero sí revela algo. ¿Quién es el que realmente está peleando a tu favor? Y no eres tú solo, es el Señor, Jehová, el varón de guerra, el que nunca ha perdido. Cuando el pueblo de Israel se vio rodeado por el ejército egipcio y atrapado frente al Mar Rojo, no tenían opciones humanas, pero tenían una promesa, tenían un Dios que ya había hablado. Y Moisés les dijo: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos, porque cuando Dios pelea, tú puedes descansar. Cuando Dios actúa, tú no necesitas desgastarte. Y ese mismo Dios, el que abrió el mar con solo una palabra, es el que hoy se pone de pie por ti. No importa qué tan grande sea la oposición, no importa cuántas voces te digan que no vas a salir de esta. Si Dios pelea, la victoria es segura. Tal vez no será como tú lo imaginabas, tal vez no será en el tiempo que tú querías, pero será, porque su palabra no falla, sus promesas no se anulan, sus planes no se frustran, y su victoria es completa, no parcial. Cuando Él gana, gana todo. Ganas tú, gana tu casa, gana tu propósito, gana su nombre en ti. No dejes que la batalla te robe la visión. No dejes que el cansancio te haga dudar del respaldo que tienes. Porque si supieras cuántas veces ya fuiste librado sin siquiera notarlo, te arrodillarías no a pedir sino a agradecer. Hay cosas que no llegaron a destruirte porque Dios ya había dicho: hasta aquí. Hay trampas que no funcionaron porque Él las vio antes de tiempo, y lo que hoy parece una amenaza, pronto será un testimonio, porque todo lo que el enemigo ha intentado usar para hacerte caer, Dios lo va a transformar en parte de tu victoria. Levántate en fe, habla con autoridad, camina con esperanza, no porque confíes en ti mismo, sino porque sabes en quién has creído, y aquel en quien crees no pierde, no se debilita, no abandona, no falla. Así que aunque ahora estés en medio de una batalla intensa, recuerda esto: Dios nunca ha perdido una batalla y no va a empezar contigo. Prepárate, porque viene victoria, una victoria completa, firme, y para la gloria de su nombre. Enseñanza 17. La gracia no solo te salva, también te sostiene en la batalla. Hay momentos en los que te sientes agotado. Has orado, has creído, has hecho todo lo que sabes hacer, y aún así parece que la lucha no termina. Es ahí cuando te preguntas si necesitas más fuerza, más estrategias, más capacidad. Pero la respuesta de Dios, la misma que le dio a Pablo cuando éste pidió ser librado del aguijón, sigue siendo la misma para ti hoy. Mi gracia te basta. No necesitas más fuerza, necesitas más entrega, porque la gracia no solo te salva, también te sostiene en medio de la batalla. Hay una gran diferencia entre resistir en tus fuerzas y resistir sostenido por la gracia de Dios. Cuando lo haces por ti mismo, te desgastas, te frustras, te llenas de ansiedad, pero cuando te rindes a su gracia, descubres una fuerza que no se agota, una paz que no tiene sentido humano. Una seguridad que no depende de las circunstancias. La gracia no es solo el punto de partida de tu fe, es el sustento diario que te mantiene de pie cuando todo parece empujarte al suelo.
Pablo entendió esto de la manera más dolorosa. Quería que Dios quitara el problema. Quería que la lucha desapareciera. Pero Dios le respondió con una verdad eterna: te basta mi gracia. Y con eso, Pablo no solo encontró consuelo, encontró propósito, porque en medio de su debilidad descubrió que la gracia era más que suficiente. Que mientras él se sentía limitado, Dios se mostraba ilimitado. Que mientras su cuerpo decía ya no puedo más, el cielo respondía: yo sí puedo. Lo que te sostiene no es tu ánimo, ni tu preparación, ni siquiera tu disciplina. Lo que te sostiene es la gracia. Esa fuerza invisible que aparece justo cuando piensas que ya no tienes más que dar. Esa voz suave que te recuerda que no estás solo, que no estás abandonado, que no tienes que demostrar nada, porque la gracia no se gana, se recibe. Y una vez que la recibes, se convierte en el ancla que te mantiene firme en medio de cualquier tormenta. Cuando dejas de luchar por tu cuenta y empiezas a descansar en la gracia, todo cambia. No porque el problema desaparezca de inmediato, sino porque ya no peleas con miedo, sino con confianza. Ya no caminas por obligación, sino por convicción. Ya no te defines por lo que te falta, sino por aquel que te sostiene. Y ese cambio de perspectiva es lo que te permite atravesar los procesos con paz en lugar de angustia, con esperanza en lugar de desánimo. No necesitas que la batalla se acabe para descansar. Necesitas saber que Dios está contigo en medio de ella, que su gracia es real, presente y suficiente. No es una idea teológica, es una experiencia diaria. Es la presencia de Dios envolviéndote, fortaleciéndote, levantándote cada vez que caes. Es esa mano invisible que no te suelta, ese abrazo que te envuelve justo cuando sientes que vas a romperte. Y es en esos momentos donde la gracia se vuelve más evidente. No cuando todo va bien, sino cuando todo se complica. Si hoy estás cansado, no busques más energía en ti mismo. No mires hacia adentro, esperando encontrar una fuente que no existe. Mira hacia arriba, mira a la gracia, entrégate otra vez. No como quien se rinde en derrota, sino como quien confía en victoria. Porque al soltar el control, permites que la gracia tome su lugar. Y cuando la gracia toma el control, lo imposible comienza a ser posible. Las puertas comienzan a abrirse. La paz vuelve a ocupar el lugar del caos. Dios no te está pidiendo que seas más fuerte. Te está invitando a depender más de Él, porque no es la fuerza del hombre lo que prevalece, es la fidelidad de Dios lo que sostiene. Él sabe lo que estás enfrentando, sabe lo que has perdido, lo que has callado, lo que te pesa, y aún así te dice: mi gracia te basta. Con eso puedes avanzar, con eso puedes resistir, con eso puedes salir de esta temporada más firme que nunca. La gracia que te salvó no fue solo para el pasado, es también para tu presente, para esta batalla, para este proceso. Y si decides confiar, si decides soltar, si decides descansar, descubrirás que no necesitas más fuerza, solo necesitas más entrega, porque su gracia no falla, su gracia no llega tarde, su gracia no se agota, y su gracia te va a sostener hasta el final. Enseñanza 18. Dios está más comprometido con tu victoria que tú mismo. Hay momentos en los que sientes que no estás avanzando, que tu fe flaquea, que el camino se pone tan cuesta arriba que dudas si realmente vas a llegar. Te miras a ti mismo y ves fallas, errores, caídas, y es ahí, justo en esos momentos, cuando necesitas recordar una verdad poderosa. Dios está más comprometido con tu victoria que tú mismo. No es solo tu deseo de superarte, no es solo tu anhelo de salir adelante, es su promesa. Él fue quien comenzó la obra en ti, y Él mismo se encargará de perfeccionarla. Tú puedes soltar, pero Él no suelta. Tú puedes dudar, pero Él no se echa atrás. Él no abandona lo que inició. No es como los hombres que se cansan, que se decepcionan o se rinden. Él comenzó en ti una obra con intención, con visión, con propósito. Y si Él empezó, puedes tener la seguridad de que también terminará.
No estás caminando solo, no estás creciendo por tus fuerzas, no estás luchando sin respaldo. Tienes al Creador del universo obrando en ti todos los días, incluso cuando no lo sientes, incluso cuando no lo entiendes. A veces creemos que Dios se mueve en nuestra vida solo cuando estamos bien, cuando somos constantes, cuando todo está en orden. Pero eso no es gracia, eso sería mérito. Y Dios no trabaja sobre la base de tu perfección, sino sobre la base de su amor. Él no se detiene cuando tú tropiezas. Al contrario, ahí es donde más se activa, porque su compromiso contigo no depende de tu desempeño, sino de su fidelidad. Él te escogió cuando no tenías nada para ofrecer, y te sigue sosteniendo incluso cuando sientes que ya no tienes nada para dar. El enemigo quiere hacerte creer que ya no vale la pena seguir, que perdiste el rumbo, que Dios ya se apartó porque fallaste, dudaste o te rendiste. Pero eso es una mentira, porque el Dios que te llamó también te restaura. El Dios que te dio una promesa también se encarga de cumplirla. Él no escribe finales a medias, no comienza algo que no planea llevar hasta su plenitud. Y si hoy estás respirando, si aún puedes escuchar este mensaje, es porque Dios sigue obrando en ti, sigue formando algo, sigue creyendo en lo que puso dentro de ti. El proceso puede doler, a veces parece lento, a veces no entiendes por qué ciertas puertas se cierran o por qué otras tardan tanto en abrirse. Pero no es castigo, es construcción. Dios no está improvisando contigo, está moldeando cada parte de tu historia con precisión, con paciencia, con intención eterna, porque más que llevarte a una meta rápida, Él quiere que llegues completo, que llegues firme, que llegues transformado. Y por eso, aunque tú no lo veas, Él está trabajando en tu carácter, en tu fe, en tu sensibilidad a su voz. No te descalifiques por lo que sientes hoy. No permitas que el cansancio hable más fuerte que la promesa. Dios no se ha retirado de tu proceso, no ha dicho ya no vale la pena. Al contrario, está más presente que nunca, y está más comprometido con verte cumplir ese propósito que tú mismo. Porque tu victoria no es solo una bendición personal, es parte de su plan, parte de su obra en esta tierra. Y Él no abandona lo que empezó por amor. Confía, aunque te tiemblen las piernas. Avanza, aunque no veas el camino con claridad. Cree, aunque tu mente grite lo contrario. Porque no se trata de cuánto puedas tú, se trata de cuánto cree Dios en lo que Él mismo está haciendo dentro de ti. Y Él no duda, Él no se cansa, Él no cambia de opinión. Si hoy estás en medio del proceso, si todo parece detenido, si sientes que estás a punto de rendirte, recuerda esta promesa: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. No porque tú seas fuerte, sino porque Él es fiel. No porque tú no falles, sino porque Él no abandona. La victoria ya está en marcha. Y lo más hermoso de todo es que no estás luchando solo. Estás caminando con aquel que está más comprometido con tu victoria que tú mismo. Y si Él va contigo, terminarás más fuerte, más firme y más completo de lo que jamás imaginaste. Enseñanza 19. Tus enemigos son oportunidades para que Dios se glorifique. Hay momentos en los que los ataques parecen venir de todos lados. Personas que dudan de ti, que te critican, que te juzgan sin conocer tu corazón. Circunstancias que te aprietan, que te quieren hacer retroceder. Y muchas veces te preguntas, ¿por qué tanto en mi contra si solo estoy tratando de hacer las cosas bien? Pero ahí es donde necesitas entender algo que cambiará tu forma de ver la batalla. Tus enemigos no son obstáculos, son oportunidades. Cada oposición, cada voz que se levanta, cada intento de hacerte caer, es un escenario perfecto para que Dios se glorifique. Porque Él no solo vence, también te honra en presencia de quienes intentaron derribarte. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ese versículo no es una metáfora bonita, es una realidad espiritual. Significa que Dios no solo te libra del peligro, sino que lo convierte en un lugar de honra.
no solo cierra la boca de quienes te acusaron, sino que los hace testigos de lo que Él hace contigo. No solo te saca del valle, sino que te sienta en una mesa, te alimenta, te restaura y lo hace frente a los que pensaron que ya habías perdido. Dios no responde como tú o yo responderíamos. Él no se apresura, no actúa por impulso, no necesita probar nada. Él espera el momento perfecto, y cuando se mueve, lo hace con precisión. Él transforma el dolor en propósito, la traición en plataforma, el rechazo en dirección. Cada vez que alguien te ha querido hacer daño, Dios ha estado tomando nota, no con sed de venganza, sino con amor por ti, porque Él sabe cómo defender a sus hijos, sabe cómo hacer justicia, y lo hace a su manera, con honra. Tal vez has pasado por temporadas en las que te sentiste incomprendido, desplazado, humillado, pero lo que no sabías es que en medio de todo eso, Dios ya estaba preparando una mesa. Estaba preparando un momento donde todo tendrá sentido, donde lo que sufriste se convertirá en fuerza, y donde los que te vieron en derrota tendrán que reconocer que su mano siempre estuvo sobre ti. Porque Dios no se olvida, Él no abandona el proceso, Él lleva la historia hasta el final, y ese final es de gloria. Tus enemigos no tienen la última palabra, sus críticas no definen tu destino, sus ataques no tienen la autoridad para cancelar lo que Dios ya dijo sobre ti. Al contrario, muchas veces son ellos los que terminan confirmando que estás en el camino correcto, porque el enemigo no ataca a quien no tiene propósito, no persigue a quien no tiene destino, y si tú has estado bajo fuego, es porque llevas algo adentro que el infierno no soporta. Pero más grande que cualquier ataque es la presencia del que pelea por ti. Y cuando llegue el momento, Dios te sentará a la mesa, no en secreto, no a escondidas, en público, en presencia de quienes no creyeron en ti, de quienes te señalaron, de quienes te descartaron. Pero no para humillar a nadie, sino para mostrar que Él honra a los que confían, a los que se mantienen firmes, a los que no responden con odio, sino con fe. Él honra a los que no se bajan del camino, aunque la carga duela. A los que siguen amando, orando, creyendo, aun cuando los rodea la oposición. Así que no maldigas el proceso, no odies a quienes se levantaron contra ti. Ellos, sin saberlo, están siendo parte de tu testimonio. Están ayudando a preparar la escena para que Dios se glorifique, porque cada palabra que lanzaron será redimida con honra. Cada puerta que te cerraron será reemplazada con una mesa servida, y cada momento de dolor será recompensado con presencia, con paz, con propósito cumplido. No te desanimes, no caigas en la tentación de devolver mal por mal. Quédate quieto, permanece, porque la mesa ya está en preparación, y cuando Dios la sirva, no habrá duda. Fue Él quien te defendió, quien te levantó, quien te exaltó. Tus enemigos no serán tu final, serán el escenario donde se mostrará tu victoria. Porque Dios no solo vence, también te honra, y lo hará delante de todos. Enseñanza 20. Deja de pelear solo y empieza a descansar en su gracia. Has estado luchando con todas tus fuerzas, intentando resolver, entender, controlar. Te acuestas con el corazón cargado y te levantas con la mente saturada. Haces planes, corriges errores, te esfuerzas al máximo y aún así sientes que no avanzas. Pero hay una verdad que necesitas abrazar hoy. Dios no te llamó a pelear solo. Él te está llamando a descansar en su gracia. Porque cuando tú te rindes, Él se manifiesta. Cuando tú te quedas quieto, Él actúa. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa no es una sugerencia, es una invitación directa al lugar donde verdaderamente ocurre la victoria. Rendirse ante Dios no es un signo de debilidad, es el mayor acto de fe. Es decir, con todo tu ser, Señor, ya entendí que mis fuerzas tienen límite, pero las tuyas no. Ya entendí que yo no puedo, pero tú sí.
Y en ese momento, cuando dejas de pelear con tus herramientas humanas y decides soltar el control, es cuando la gracia empieza a obrar con toda su fuerza. Porque la gracia no actúa donde hay orgullo, ni donde hay autosuficiencia. La gracia se manifiesta donde hay entrega, donde hay un corazón que dice, no más mi voluntad, sino la tuya. Tal vez llevas años peleando la misma batalla, cargando el mismo peso, orando por el mismo milagro. Y mientras más lo intentas, más lejos parece estar. Pero, ¿y si el problema no es el tamaño de tu lucha, sino que no has soltado lo suficiente? ¿Y si estás tan enfocado en hacer que las cosas funcionen a tu manera, que no has permitido que Dios las haga a la suya? Porque Él no necesita tu estrés, ni tu ansiedad, ni tus 1000 planes. Él necesita tu confianza, tu reposo, tu entrega total. Dios no te diseñó para que vivas agotado por dentro. No te creó para que vivas de batalla en batalla sin descanso. Sí, habrá guerras. Sí, habrá desafíos. Pero en medio de todo eso, hay un lugar de paz reservado para ti. Un lugar donde puedes respirar, soltar y saber que no todo depende de ti. Ese lugar se llama gracia. Y cuando entras en él, las cosas cambian. No porque los problemas desaparezcan de inmediato, sino porque tú ya no los enfrentas solo, ya no reaccionas con miedo, sino con fe. Ya no decides con presión, sino con dirección. Estar quieto no significa quedarte inmóvil, significa dejar de pelear en tu carne. Significa actuar desde la confianza, no desde la desesperación. Significa reconocer que hay un Dios más grande que tus límites, más sabio que tus planes, más capaz que tus fuerzas. Y ese Dios te está diciendo, ríndete, yo me encargo, deja de cargar lo que solo yo puedo llevar. No es fácil rendirse. El orgullo quiere mantener el control, el temor quiere adelantarse, pero ahí es donde la fe entra en escena. La fe verdadera te lleva a descansar, no a rendirte en derrota, sino a rendirte en confianza, a decir, Dios, si esto va a suceder, será por tu mano, no por la mía. Y cuando oras así, cuando actúas así, todo comienza a alinearse, porque el cielo responde a los corazones que saben reposar en la gracia. Y quizás no lo veas aún, quizás todavía hay ruido, oposición, incertidumbre, pero si te mantienes en ese lugar de descanso espiritual, verás cómo Dios obra a su manera y en su tiempo, porque Él no se mueve por presión, sino por propósito, y cada vez que tú das un paso atrás para que Él tome el frente, la victoria se acelera, porque la rendición total a Dios no es el camino más lento, es el más rápido, es la ruta directa a su voluntad, a su paz, a su provisión perfecta. Hoy, suelta la carga, deja de pelear solo, ya lo intentaste todo, ya te esforzaste, ahora permite que sea Él quien lo haga. Quédate quieto, no en pasividad, sino en fe, en esa fe que dice, no lo entiendo pero confío, no lo veo, pero lo creo, porque cuando tú descansas, Dios actúa, cuando tú sueltas, Él sostiene, y cuando tú decides rendirte completamente, su gracia toma el control y la victoria deja de ser un deseo para convertirse en una realidad.